Bueno, bienvenidos a esta segunda clase, que es la primera presentación de los conceptos teóricos, donde básicamente nos vamos a dedicar a reconocer cómo se recortan conceptos invisibles, cómo se recortan estas teorías, estas miradas tan difíciles de encontrar en el sentido común y tan usuales de encontrar en los procesos que vemos. Lo vamos a hacer a través de dos conceptos centrales: la teoría decolonial, que es como el marco que nos contiene en general, y la noción de saberes situados como las primeras estrategias, los primeros indicios de cómo construir miradas nuevas. Para poder llevar adelante esta clase vamos a dividir 4 presentaciones teóricas. La primera, básicamente, buscando pensar cómo hacemos para pasar del dato a la evidencia, cuáles son esas operaciones necesarias y qué involucran. La segunda, la profundización de la noción de saberes situados. ¿Qué significa? ¿Es simplemente estar en un lugar o es mucho más en términos de reconocimiento de contexto? La tercera, el estudio de las miradas, cómo hacemos, qué cargas tienen, no solamente las miradas, sino los cuerpos hacia o desde los cuales miramos. Y finalmente, los ejercicios de ocultamiento, como para tener la trama de indicios para empezar a pensar justamente nuevas perspectivas. El cierre de todo esto va a ser el detalle del trabajo que vamos a pretender al final de esta clase como primera instancia de presentación. Bien, vayamos entonces al primer punto: el paso del dato a la evidencia. ¿Qué compromisos epistemológicos y qué diferencias en las perspectivas teóricas tenemos? Una de las acciones más cotidianas como científicos es justamente eso. Tomamos un conjunto de datos del mundo, con las herramientas que sean, con la documentación que sea, con las formas que sean, lo tamizamos a través de nuestros marcos teóricos y los transformamos en teoría a partir de entender que esto es evidencia. Y esto no es algo menor, porque la materialidad se carga de una noción subjetiva sobre cuál es el sentido de esa materialidad para poder precisamente llegar a la idea de evidencia y a la idea de teoría. Hay un salto holístico que necesariamente debemos hacer para pasar de la simple descripción hacia justamente esta carga interpretativa. En el texto que ustedes tienen de María Luisa Femenías y Paula Sosa Rossi van a encontrar que en este salto además se da capacidad de viaje a las teorías. ¿Qué significan? Que en esta construcción se trasladan hacia el mundo y son apropiadas por distintos científicos y distintas interpretaciones y miradas, etc. Ahora, esta capacidad de viaje que tienen las teorías no está simplemente ligada al análisis del dato. Va a asociarse a la capacidad de abstracción. Y cuanto más abstracción, cuanto más despojo del propio contexto de construcción de saberes haya, más fácil se traslada. ¿Cuál es el problema de esto para nosotros? Que nosotros no queremos despojarnos de nuestro contexto de conocimiento. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que nosotros no queremos despojarnos de nuestro contexto de conocimiento. Nosotros queremos dar cuenta del lugar que miramos. Y si queremos dar cuenta, ¿cómo entonces lo podemos hacer comparable? Ese es el gran desafío, porque podemos llegar a quedar situados o atrapados en una descripción tan local y tan fija que entonces pierde la capacidad precisamente de transhumancia. Y lo que tratan estas autoras es justamente eso: cómo hacer un saber situado sin perder esta capacidad de viaje. ¿Cómo hacen las teorías para adquirir gran capacidad de viaje? En general lo que hacen es recortar un concepto sobredeterminante para una explicación. Por ejemplo, la historia política, donde lo determinante son las historias de los grandes políticos, los grandes hombres que han hecho los gobiernos, o alguna mujer de vez en cuando, como para poder, dar un barniz de género a eso. ¿Cómo hacen la teoría económica? Bueno, al estilo Rostock, simplemente un despegue sobre un modelo lineal. O una sobredimensión, por ejemplo, de un concepto de clase, como va a ser el marxismo. En todos los casos, lo que vamos a obtener es un reduccionismo. ¿Cómo mirar desde otro lugar?
En el artículo que tienen de dice Chakrabarty, lo que vamos a tener es una noción que nos va a permitir empezar a pensar en otras claves y poder despegarnos de esta sobredimensión. Esta idea es la del hiperreal. La idea del hiperreal es realmente fantástica. Es un concepto que de hecho no existe, pero funciona como si existiera disciplinando, y de hecho funciona como agente disciplinador. Chakrabarty en la India lo va a focalizar en el concepto de nación. ¿Cómo hay una idea de nación que nos impide pensarnos desde algún otro lugar que no sea la nación moderna? ¿Cómo es que pegamos la idea de progreso a esta idea de nación? Y cuando pensamos en cuáles son las trabas y los ocultamientos que nos dificultan, de hecho, el hacernos cargo de la carga que tenemos, la idea de nación en términos de hiperreal y como marca bien Chakrabarty, Europa como modelo del deber ser, emerge con una fuerza enorme. Cuanto más nos parezcamos a esta Europa, más correcta va a ser nuestra nación. Y entonces todas las diferencias, todas nuestras particularidades son errores respecto de un modelo que de hecho cuando uno va a ver, no existe. No existe algo así como una unidad homogénea de lo europeo, pero sí el ideal disciplinador. Y en este ideal disciplinador, como ustedes tienen en Harvey, además, hay dos conceptos que se trasladan, que son el tiempo y el espacio. Porque cuando empezamos a ver dónde estamos atados en nuestra incapacidad de poder pensar, vamos desde conceptos teóricos a nociones tan básicas como pueden ser tiempo y espacio, de la cual presuponemos que no tenemos ninguna diferencia. Pero cuando leemos a Harvey, nos vemos que esto no solamente no es así, sino que hay cargas muy fuertes detrás de estas nociones de progreso. ¿Qué va a hacer la modernidad? Harvey nos va a decir que va a transformar el tiempo en el eje del cambio. El tiempo pasa, el tiempo progresa, el tiempo nos lleva hacia este ideal. Y eso que queda, eso que no cambia, eso que está muerto, eso fijo, es el espacio. Y en estos dos niveles empieza a jugar. ¿Qué tenemos más? ¿De tiempo o de espacio? Y este tiempo de cambio, ¿quién lo tiene más? Algunos sujetos que son los que propician la semejanza con el hiperreal respecto de otros que, por ejemplo, más situados en un pasado folclorizado, son más parecidos a la geografía y al espacio que al tiempo. Y entonces empezamos a las jerarquías sociales. ¿Quiénes? Aquellos dedicados a la reproducción. ¿Cuánto lugar tienen para poder cambiar? Muy poco. Los dedicados, por ejemplo, a iniciativas económicas son los dueños del cambio. El texto de María Luisa Femenías y Paula Rossi termina con una pregunta que tiene directa relación con esta tensión entre tiempo y espacio. Ellas se preguntan, frente a los avances legislativos, a las mejoras, a un montón de derechos, ellas se preguntan por qué todavía está la pregunta ¿qué más quieren las mujeres? Y dan una respuesta. La respuesta es poder querer más, sin que nos pregunten por qué queremos más. Porque es muy interesante que en esta construcción de la modernidad, en esta asimilación de ciertos al hiperreal y al disciplinamiento de lo diferente como fuera de esa normativa, los que quedan por fuera de ese lugar no tienen derecho al cambio, no tienen derecho a querer más. Y cada logro es argumento de, bueno, entonces no hay nada más que necesiten. A nadie se le ocurre pensar qué más quieren los capitalistas. A nadie se le ocurre pensar cuánto más quiere acumular un empresario. No está esa pregunta, esa es intrínseca al sistema, pero sí a los otros, a los que se parecen al espacio. Y esta idea de que el tiempo es algo distinto es interesante porque la tenemos, por ejemplo, en el arte, la tenemos en los relatos. Uno agarra Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, y tenemos un capítulo donde empieza el tiempo en Marte es algo distinto. Porque la percepción del tiempo es diferente, porque los tiempos percibidos a partir de nuestros usos no son meramente los del reloj. Hay trabajos sobre antropología del tiempo, están las distintas percepciones, pero básicamente está esta tensión. El tiempo del cambio, el tiempo lineal, y el tiempo recursivo, el de la reproducción.
La modernidad se establece, y en esto seguimos a Harvey, donde tiempo y espacios se presentan como opuestos. Entonces, una de las claves para empezar a pensar cómo hacemos para pasar del dato a la evidencia y de la evidencia a la teoría es justamente ir viendo cómo este dato está enmarcado en una cierta idea de nación, condicionados desde ciertos modelos y anclados en determinadas concepciones de tiempo y espacio que lo están ordenando. Los datos no están en el mundo aislados, ya en el acercamiento, sea cual fuere, los estamos sesgando. Y los estamos sesgando desde nuestras propias miradas. Por eso es tan importante no perder el contexto de enunciación. Y por eso el punto de partida es reconocer desde dónde miramos. Por eso en la primera clase nos presentamos quiénes somos, dónde vivimos, nuestras historias. Desde ese lugar vamos a necesitar que cada uno se presente.